Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN, con la conducción de Ariel Lara, bajo la producción de Josefa Díaz. Hoy con un contenido muy interesante. Quiero que se suscriban a nuestro canal de YouTube Visión RDN. Ya tenemos 27,000 suscriptores con más de 3,700,000 reproducciones, siendo uno de los canales más vistos en República Dominicana. Programa de panel. Hoy tenemos un invitado muy especial con el cual vamos a intercambiar impresiones y vamos a saber algunos tópicos, y es con el amigo, el padre Juan Molina. ¿Cómo está, padre? ¿Cómo se siente? Muy bien, muchas gracias por darme la bienvenida aquí a tu show. Sí, yo quiero decir algo muy importante, que el padre Juan Molina es vicepresidente ejecutivo del Colegio Católico de México Americano, MAC. Eh, para edificar al público, padre, ¿qué es el MAC? Gracias por la pregunta y Sí, gracias de nuevo a todos, especialmente a tu audiencia. sí. El MAC, como es conocido, era antes un centro cultural en el que se presentaba la cultura mexicoamericana, la cultura más o menos de lo que podríamos decir de la frontera entre México y Estados Unidos. Y era más que todo para poder hacerle conocer a la gente lo que era la cultura, el idioma, toda la devoción popular del pueblo mexicoamericano de la frontera, aquí en Texas especialmente. Ese centro, pues ahora se ha convertido por los últimos 13 años en el colegio, que el colegio aquí en Estados Unidos generalmente son los primeros 2 o 4 años de universidad. Entonces, se podría decir la Universidad Mexicoamericana, y es católica porque viene de la tradición católica, y ahorita también MAC es parte de la arquidiócesis de San Antonio. ¿Y cómo, para conocimiento de dominicanos que estén allá, cómo se integran al MAC? Y cualquier estudiante que quiera estudiar teología o filosofía en la tradición católica, o que quiera también estudiar eso para poder tener un diplomado o un certificado para el ministerio pastoral, especialmente en Estados Unidos, en las comunidades biculturales y multiculturales de la sociedad estadounidense, en la Iglesia Católica, podrían inscribirse para los diferentes programas que tenemos aquí en MAC. También hay gente que viene para los cursos culturales y los cursos de idiomas, porque damos cursos de español y de inglés intensivo, especialmente con el enfoque pastoral. Pero la mayoría de gente que viene a MAC son personas que están estudiando para el diaconado permanente en la Iglesia Católica de parte de la Arquidiócesis de San Antonio, o seminaristas que entran por medio de la universidad, entran al seminario, se preparan en la filosofía, en la tradición católica, y luego irán a estudiar teología. Y luego tenemos un instituto también donde los laicos, las personas que no van a buscar ordenación en la Iglesia Católica, pero que quieren participar o liderar en las iglesias, lo pueden hacer, estudian, y entonces les damos un certificado que se llama, donde el arzobispo o el obispo de su diócesis les permite llevar a cabo el ministerio de la iglesia a nombre de la diócesis. Sí. Padre, ¿qué papel ha jugado la religión y frente a las campañas electorales nacionales como la del 2020, con la pandemia del COVID y las incertidumbres sobre la economía estadounidense? ¿Cómo han respondido los miembros del clero? Bueno, con respecto a la pandemia, desde el principio, el clero ha estado ayudando bastante, especialmente a la gente pobre, para que puedan sobrevivir los retos durante esta pandemia. Hemos también estado, a nivel pastoral, hemos estado continuando a acompañar al pueblo, y en mi parroquia, por ejemplo, nunca dejamos de escuchar confesiones.
aunque sí tuvimos unas cuantas semanas que cerrar el templo, que no había misa, pero eso se reabrió. Cerramos creo que a final de abril y abrimos a finales de mayo para que la gente pudiera regresar a la misa, pero con una manera que era segura, donde se ha respetado bastante la distancia social, el hecho de que todo el mundo tiene que entrar con máscara, todo el mundo tiene que lavarse las manos, tiene que limpiárselas con un gel, todas esas cosas. Entonces, eso ha sido en esos dos niveles mayoritariamente. Primero, a nivel de la ayuda humana que se le tiene que dar a la gente, especialmente a los más vulnerables, y luego a nivel pastoral, a nivel espiritual. Y la iglesia, eso ha sido con respecto a la pandemia, con respecto a las elecciones, la iglesia ha seguido manteniendo la posición que siempre ha tenido, que es de animar a la gente a que voten y a que formen su conciencia de manera tal de que cuando ellos ya lleguen a votar y voten por un candidato u otro, se sientan libres de hacerlo, sabiendo que si su conciencia les dice que eso es lo mejor para el país y para la sociedad, pues que así suceda. La iglesia trata siempre de recordarle a la gente acerca de algunos asuntos que son importantes, pero nunca le dice a la gente, vote solamente por este candidato, porque este es el candidato que tiene la posición que la iglesia quiere. Porque al final de cuentas sabemos, y nos vemos, la iglesia en sí, ya hablo de la iglesia a nivel mundial, se ha dado cuenta de que pues, generalmente los católicos no tienen un partido político y que generalmente somos como los transeúntes, como personas de la calle a nivel político. Ningún partido ni ningún candidato va a apoyar todo lo que la iglesia quiere apoyar. Entonces, por eso es que más que todo, la iglesia siempre dice, forma tu conciencia, mira cuáles son los asuntos más importantes que la iglesia habla de ellos y cuáles son los asuntos más importantes durante este tiempo, en este ciclo político, y así, una vez que tú tomes tu decisión y vayas a votar, lo hagas con toda la seguridad de que si lo has hecho habiendo formado tu conciencia, lo vas a hacer bien. Sí, padre. Hay algo muy interesante también. Escuchamos mucho sobre el papel de los evangélicos que influyen en el electorado estadounidense. ¿Usted puede comentar sobre eso? Bueno, he escuchado de que igual, pero ha sido igual también en la iglesia. No creo que sea solamente de los evangélicos, porque ellos porque tienen una manera menos centralizada de gobierno de sus iglesias, creo que ahí se pueden escuchar más voces de ambos lados. En la iglesia católica no es que se reprima eso, sino que también tenemos una manera más centralizada de poder tomar decisiones corporativas. Y también se ven de vez en cuando o se escuchan diferentes voces. Creo que es más que todo ahí donde uno puede ver la diferencia, las diferencias que existen en todo tipo de organización humana, de institución humana, pero que dependiendo de cómo nosotros estamos organizados, se escucha más en uno o en otro. Sí, también hay algo muy interesante que quiero decirle. El vicepresidente Mike Pence del estado de Indiana es un evangélico muy activo y ha dirigido ese alcance articulando las políticas de la administración de Trump. ¿Cuál es la importancia y el impacto de eso según su opinión? Pence creo que era católico al principio, sí. Pero la iglesia tendría la misma posición que tendría también con un vicepresidente católico o con cualquier político católico, que ellos en práctica están poniendo lo que han aprendido. Luego, la iglesia siempre no va a criticar a la persona, sino que va a criticar o va a involucrarse, a entrar en diálogo con esa persona de acuerdo a los asuntos que tengamos que mencionar con ellos o que negociar con ellos, por decir así. Entonces, no importa quién sea el vicepresidente en ese sentido, sino que nos vamos a enfocar, por ejemplo, en la migración, en las necesidades de los pobres, en una cultura provida,
en diferentes aspectos, que es donde entonces nosotros como Iglesia Católica tenemos un interés social en que las personas conozcan todo eso. Hay algo también. Si es elegido Joe Biden, será solo el segundo católico romano elegido para convertirse en presidente de los Estados Unidos. El otro fue John Fitzgerald Kennedy, elegido en 1960, asesinado en el 63. ¿Qué papel ha tenido las enseñanzas de la fe católica en la vida y en la carrera de Biden? Según yo entiendo, también porque trabajé con la Conferencia de los Obispos de aquí de Estados Unidos en Washington, Joe Biden es una persona devota, es decir, una persona que tiene su fe. Obviamente, en algunos asuntos tiene diferencias con la Iglesia con respecto a cómo implementar diferentes tópicos, digamos, o diferentes asuntos, pero la Iglesia siempre ha dicho que eso no quita que él sea católico. Es más, es en cierta manera algo bueno que nos puede ayudar a tener algo en común para poder abordar los diferentes temas. Entonces, el hecho de que mucha gente piense que es o buen católico o mal católico, la Iglesia generalmente no ve eso. La Iglesia lo que ve es una persona que profesa su fe, que igual que nosotros muchas veces no la profesamos el 100% o no la practicamos el 100%, pero que estamos en ese camino de querer seguir la vida que Dios nos pide, de querer tener el bien común y también la santidad personal. Pastor, trabajan con jóvenes en el Colegio Católico México-Americano en San Antonio, Texas. ¿Cómo está guiando su fe, su preparación para las elecciones de este año? ¿Qué temas son de mayor importancia para ellos ahora en el 2020? Generalmente la manera en que las universidades y los colegios, especialmente cuando somos colegios más enfocados en el ministerio, vemos y hay un ciclo electoral, hay un curso, una clase que se llama La Doctrina Social de la Iglesia. Y ahí pues se ven temas más modernos, por llamarles así, temas del día, ¿no? Y los estudiantes entonces en esa clase estudian las diferentes posiciones y los diferentes asuntos que se podrían tomar en cuenta. Pero de que la Iglesia siempre dice vamos a ir durante esta elección a trabajar por un candidato o por otro, eso sabemos que no se hace, y que aquí también en Estados Unidos las leyes prohíben de que las iglesias tomen una participación activa en la promoción de un candidato u otro. Sí. Padre, el esposo de Kamala Harris, el señor Doug Emhoff, es miembro de la fe judía. Si ella es elegida vicepresidenta, es probable que la fiesta judía se celebren en la residencia del vicepresidente con la presencia de líderes de la fe judía. ¿Qué representaría eso para los Estados Unidos? Según usted puede opinar. Bueno, aquí los Estados Unidos siempre han tenido una división entre la fe y el Estado, o la iglesia y el Estado, le decimos. Pero esa división no significa divorcio, sino que simplemente significa no influir en los asuntos de los otros, pero respetando la creencia del otro. Así como han habido vicepresidentes que son protestantes, judíos o católicos. Entonces, en eso aquí no tenemos ningún problema. Como sociedad, el saber que tal y tal candidato o tal y tal presidente o vicepresidente o el esposo o la esposa de ellos tengan una cierta fe. Creo que a la sociedad de Estados Unidos, porque es una sociedad, aunque no lo crean, muy fiel, muy religiosa, lo importante es que ellos celebren su fe. Y desde el punto de vista de la Iglesia Católica, pues gracias a Dios que se reconoce la práctica de la fe, aún
con oficiales del gobierno. Sí. Padre, ya en esta última intervención, yo quiero que usted le envíe un mensaje final a las personas que nos ven en esta plataforma y que también haga un llamado de cómo al que le interese, de cómo integrarse en el MAC, en el MAC. Muy bien. Primero lo de Mac. A Mac, pues pueden ir al internet y pueden ir a www.maccsa.org y ese es el sitio web de Mac. Ahí pueden aprender más acerca de los diferentes programas de estudios académicos y de formación permanente que ofrecemos no solamente para la Arquidiócesis de San Antonio, sino para varias otras diócesis, especialmente en el sur y en las zonas de misión de los Estados Unidos. Y segundo, invitaría especialmente a la audiencia de RDN que vive en los Estados Unidos a que en estas últimas horas de elección, de ciclo electoral en nuestro país, que si pueden, si son ciudadanos de Estados Unidos, que hagan el esfuerzo de ir a votar. No importa por qué candidato tú vas a votar, eso es tu decisión. Esa es tu libre conciencia, sabiendo cuáles son los temas que te interesan más a ti y qué candidatos podrían implementar esos temas. Lo importante es que participes. Como ciudadanos de un país que somos, tenemos la obligación de participar. No sé si ustedes se acuerdan que en los evangelios Jesús tiene un dicho: dale a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Yo entiendo mucho de que el darle al César lo que es del César significa que Dios nos pide que nosotros tengamos una participación cívica, una participación cívica, pero civil. Es decir, sin estar denigrando o insultando a los que no están de acuerdo contigo, sino llegar a un diálogo. Y por eso es que en la democracia tu voto vale y tu voto es extremadamente importante. Así es que, hermanos y hermanas de los Estados Unidos y de todos los demás países, cuando hay elecciones en su país, vayan a votar. Es importante que el gobierno responda a lo que ustedes quieren. Sí. Muchas gracias, padre, por participar en este programa. Sabe que aquí en Visión RDN tiene las puertas abiertas. Cualquier información que quiera dar al público, cualquier cosa relacionada con la Iglesia Católica, aquí cuenta con este medio de comunicación que proyectará todo lo positivo, porque todo lo de la Iglesia es positivo. Muchas gracias y están siempre también bienvenidos aquí en San Antonio. Sí, muchas gracias. Señores, vamos a una pausa y regresamos.